¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El pasado domingo 1 de junio se llevaron a cabo, como ustedes saben, las elecciones para el Poder Judicial. Finalmente acabó ya el conteo de votos, se anunció ya quiénes estarán integrando la Suprema Corte de Justicia de nuestro país y hemos decidido platicar con dos perfiles admirables, respetables en muchos sentidos, que participaron directamente en estos comicios para conocer su punto de vista sobre qué pasó y qué es lo que viene precisamente en este poder judicial. Mi querido Federico Anaya, bienvenido como siempre. Muchas gracias por compartir este espacio. Gracias, Jesús, por la invitación. Saludos a Raimundo. Querido Raimundo, un gusto. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Y Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Ahí lo tiene usted, amigos y amigas. Y voy a soltar, por la primera pregunta es para los dos, como quien dice. Y comenzaría contigo, Federico. ¿Cómo evalúas, cómo valoras estas elecciones del Poder Judicial del pasado 1 de junio? Eh, a mí lo que me pareció más interesante es que pese a todos los obstáculos, primero que estamos fuera de elección normal, segundo, la complejidad del mecanismo de voto, tuvimos de todas maneras 13%, que no es poca cosa, eh, y lo más importante, un debate muy amplio, arriba y abajo, respecto de cuáles son los acordeones que debían hacerse. Y hubo de todo. Yo creo que ese debate que ahorita derecha se está tratando de hacer como símbolo de problemas, en realidad es uno de los síntomas de un interés fuerte de la población por entrarle a una cosa extraña y novedosa. Mi querido Raimundo, ¿cuál sería tu primera apreciación? Pues mira, yo creo que lo primero hay que decir es que pues sucedió la elección, ¿no? O sea, eso era algo que se trató de impedir por todos los medios, con pues muchísimas adversidades en todos lados, ¿eh? O sea, desde lo complicado que fue llevar adelante la reforma, luego la regulación, el INE, desde el primer día de las campañas, cambiando, precisando las reglas, y así fue todo el tiempo, candidatos que pues no somos políticos profesionales, ¿no? Que no teníamos esta experiencia, la mayoría de nosotros, eh, que bueno, pues tuvimos que aprender mucho en el camino, ¿no? Y además, pues para un órgano, bueno, un poder público, pues en gran medida desconocido, pues por la población, ¿no? Todas esas adversidades, el cambio en el formato de la boleta, en fin, ¿no? Que no fuese una boleta con nueve espacios para escoger y 64 personas, sino que fuesen a nivel federal seis, ¿no? Con diferentes cargos, espacios, candidatos, en fin, toda esa complejidad, pues hacía verlo muy cuesta arriba, ¿no? Lo cierto es que sucedió, y eso es lo primero que hay que destacar, ¿no? Y sucedió, como dice Federico, pues con un 13% de votación, que yo creo que es importante para ser la primera en ese contexto tan adverso, que seguramente pues hay cómo, ¿no? Podría haber mejores condiciones para que hubiese todavía mayor votación y seguramente irá sucediendo conforme el ejercicio se vaya repitiendo. Lo otro que me parece importante decir es que hubo un ejercicio popular, ciudadano, real, auténtico, que me parece lo más noble y lo más puro de todo este proceso, porque realmente hubo un intento de muchos sectores de la población mexicana, vecinos, colectivos, organizaciones, en diferentes lugares de la República, que llevaron adelante pues un intento efectivo de apropiarse del proceso, de informarse ante los vacíos y omisiones del INE, de también pues discutir, ¿no? Internamente, localmente, cuáles eran las mejores alternativas, en fin, construir sus propios acordeones, sus listas. Eso me parece lo más noble, lo más puro, el núcleo duro, digamos, pues de la democracia judicial que se quiere construir pues en nuestro país, ¿no? Y finalmente, bueno, pues que tenemos ahí puesta la esperanza en que la nueva configuración de la Corte realmente pues apunte a la reivindicación de la justicia social, la defensa de la soberanía nacional y también colocar en primer lugar los derechos colectivos y los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Yo creo que esa es pues, la esperanza que todos tenemos y esperamos que así suceda.
Quiero irles preguntando por temas que ya ustedes pusieron varios sobre la mesa muy interesantes y que es fundamental escucharlos por la expertise que tienen. Ahorita mencionaban el tema de los acordeones, que a final de cuentas está ahí. ¿Qué tanto pesó realmente en el resultado final desde su apreciación, Federico? ¿Pesó, no pesaron? ¿Qué tipo de acordeones nos topamos? Porque nos topamos con dos tipos de acordeones, desde el que hacía la gente, como quien dice, hasta el que apareció posteriormente en general. ¿Pesaron, no pesaron? ¿Cómo entendemos este fenómeno, querido? A ver, yo le agregaría una, dos otras complejidades a los que hace la gente y los que aparece o el que aparece al final. Primera complejidad es los que aparecen al final. Este, tengo un ejemplo de los Altos de Chiapas, donde el acordeón que supuestamente era único, como el anillo de Saurón, resulta que no es igual al de otros lugares. No incluye a Hugo Aguilar. Incluyeron al número 55, que creo que es un candidato jalisciense, y Yades. ¿Por qué las élites que crean ese acordeón en Chiapas no incluyen a Hugo? Esa es una pregunta para historiadores y politólogos. Eh, y en Colima, por ejemplo, eh, uno de los acordeones esos que pretendían ser únicos, de repente les empezaron a poner pegatinas porque no les gustaba un candidato a magistrado de circuito, entonces ponían otro número encima, pero para aprovechar el acordeón, nada más era una pegotina. Y aquí hay una cosa que no habíamos previsto. Eh, las élites constitucionales, es decir, los estados libres y soberanos con sus gobernadores, sus legislaturas, jugaron a la elección y me parece que con un elemento de legitimidad fáctica real. Siempre desde hace 200 años habían participado en la creación de los poderes judiciales de los estados y el federal. El federal un poco más indirectamente, pero a través de sus senadores, los gobernadores intervenían. Y ahora vimos en operación eso, precisamente. Durante la campaña, yo calculo que nos aventamos un mes de los dos completos con lo que tú decías, acordeones que están naciendo de abajo, y ahí hay otra complejidad, Jesús. Hay acordeones, digamos que muy artesanales que tú ves a tu vecino o a tu tía haciendo, pero también hay otros que son muy orgánicos, que vienen de movimientos populares, de organizaciones territoriales con base, que están discutiendo colectivamente y están generando acordeones que vienen de abajo arriba. Y parecía que esto iba a ser algo así como la utopía maoísta de que florezcan 1,032,000 flores. Y hay un momento en el segundo mes en que hay un intento de centralización. Eso es lo que yo percibí. Pero ese intento de descentralización, por lo que te digo, no tuvo mucho éxito. Este, y una de las señales del no éxito es la dispersión de votos. Eh, tú en las derechas vas a encontrar esta cuestión de que a fuerza salieron los que estaban en el supuestamente único. Ya dije que no es único, uno. Y dos, esto no te explica por qué son tan cercanos los números, tanto en mujeres como en hombres, de quienes van más allá de los 4 varones o de las 5 mujeres. Eso significa que realmente hubo un pleito válido y que pudimos ver en tiempo real, dependiendo de en qué territorio votaba quién. Y ahí hay un detalle. Si queremos que mejore la suerte de los acordeones populares, que yo creo que es un fenómeno que llega para quedarse, lo que tienes que hacer es mover la elección judicial para que sea simultánea con las elecciones constitucionales. Las élites son muy fuertes frente a organizaciones populares o frente a la clase media libre, solo si hay baja votación. Y no hay de otra, eso lo sabemos desde siempre. Si tú no estás en una sola elección votando, vas a tener una participación más baja. Entonces hay que aumentar la participación. Y quiero, Raimundo, ¿cuál es tu apreciación en ese sentido? El audio, creo. Perdón, gracias. Mira, Jesús, yo creo que sí habría que, pues, distinguirlo, ¿no? Yo sí haría la distinción desde el principio entre lo que es este ejercicio ciudadano
de apropiación del proceso, ¿no? En donde pues la misma gente es protagonista en tanto que son ellos quienes asumen esta responsabilidad de informarse y formar sus propias listas y eso pues se alcanza a dispersar con diferentes, pues alcances muy, muy, muy diversos, ¿no? Vecinos y colonias pues tienen un alcance distinto al que pueden tener pues otras organizaciones sociales, ¿no? Eso para mí es muy, muy importante, yo creo que hay que destacarlo y es algo que pues yo voy a defender, ¿no? Porque de eso creo que se trata la democracia judicial, si eso es que va a existir en algún momento, tiene que partir de este punto, ¿no? Que son los acordeones que de alguna manera podemos identificar, como bien dice Federico, pues de abajo para arriba, ¿no? Creados ahí popularmente con muchos esfuerzos, porque no era nada sencillo, ¿eh? Y había muy poco tiempo, en fin, pero se hizo el esfuerzo y bueno, circularon diferentes con diversos alcances, ¿no? Eso por un lado yo lo distinguiría y lo separaría pues de lo que me parece que es lo que está en el debate o ha estado ahí apareciendo estos días, que son pues este acordeón, digamos, ¿no? Que circuló con mayor fuerza, ¿no? Nosotros, bueno, en mi caso, pues yo tuve conocimiento, sabes que primero por requerimientos del INE, porque a varios de nosotros nos hizo requerimientos el INE de contestar respuestas, ¿no? De preguntas precisamente por el tema de los acordeones. Incluso el INE se pronuncia con medidas cautelares, en fin, ¿no? Bueno, pues a varios de los candidatos nos hicieron preguntas para saber cuál era nuestra posición, porque en algunos incluso aparecíamos nosotros, ¿no? Fueron varios los acordeones que aparecen ahí en esto que nos envía el INE. Claro, prevalece sobre todo uno de ellos, ¿no? Pero así es como nosotros tenemos conocimiento. Y luego ya, pues esto también trasciende incluso a redes sociales y es lo que ha seguido, realmente es lo que ha tenido un poco más de ruido, ¿no? Lo que trasciende en redes sociales. Bueno, en primer lugar, luego, sí creo que pues este acordeón, ¿no? Que aparece, que pues se distingue mucho, ¿no? Por la buena manufactura, digamos, ¿no? Y las impresiones y demás, y al parecer, pues la gran distribución que alcanzó, el alcance que tiene a nivel nacional, ¿no? Yo creo que yo vi un poco como Federico que pues había variaciones, ¿no? O sea, sí se ve que en diferentes lugares, pues había algunos cambios, ¿no? Y te estoy hablando nada más de lo que se alcanza a ver a nivel federal de las candidaturas en los puestos más altos, ¿no? ¿Qué pasó en las candidaturas de magistrados, de jueces de distrito, ¿no? O de las salas superiores del Tribunal Electoral, pues habría que verlo todavía con más detalle. Pero por lo menos ahí, bueno, sí, con algunas variaciones, lo cierto es que sí creo que había pues un padrón, ¿no? O no sé cómo decirlo, un acordeón base y luego sobre ese variaciones, si quieres, pues dependiendo de los lugares. Pero básicamente sí circuló un modelo de acordeón muy bien hecho, ¿no? Que se imprimió, que se divulgó también, pues en redes sociales y demás, pero que se imprimió y tuvo un gran alcance. Bueno, habría que preguntarnos pues de dónde es que sale ese acordeón, ¿no? Y si la respuesta es que ese acordeón sale, pues de poderes públicos, de órganos públicos, o sale incluso de partidos políticos, pues lo que hay que preguntarnos es cuál es la legitimidad y la validez pues de esa manera de intervenir en la elección judicial. Ojo, en el entendido, con el presupuesto, partiendo de que esta elección judicial, pues se planteó como una elección sin partidos y donde además, no solamente en este caso, sino en todos los casos de elecciones en México desde hace mucho tiempo, pues una elección donde pues no es legítimo que participe el Estado, ¿no? O sea, bajo ese presupuesto que expresamente excluye partidos políticos, la primera gran elección nacional, ¿sí? Para cargos importantes como los del Poder Judicial, en donde expresamente se excluía la participación de partidos. O sea, bajo ese presupuesto, todo el argumento que estoy dando es bajo ese presupuesto. Entonces, bueno, si finalmente participan en pues la generación y distribución de este acordeón, de este modelo de acordeón con sus variantes, poderes públicos o partidos políticos, pues bueno, habría que preguntarse más allá del interés político que seguramente pues tienen, por supuesto que sí, habría que preguntarnos
pues jurídicamente cómo se califica eso, ¿no? Si eso está bien, si eso está mal, si nada más porque sucede de facto y como que la ley no alcanza, está bien, o si alcanza la ley y entonces se puede calificar jurídicamente. O sea, yo creo que ahí es donde donde el debate va a entrar, ¿eh? Porque estamos todavía en la época el momento de impugnaciones, esto que nos notificaron a nosotros, que ya viene de antes, ¿eh? No es de ahorita, es de hace algunas semanas, pues se va a tener que resolver también. O sea, eso va a pasar, ¿no? Y habría que pensar, habría que valorarlo de esa manera, pues ya Ujú. que hemos tenido esta experiencia, ¿no? Yo lo distinguiría entonces de esa manera, ¿no? Hasta dónde esta intervención es así. Y claro, si nosotros como ciudadanos queremos que la democracia judicial se construya así, o más bien aspiramos a una democracia judicial mucho más cargada y basada en la participación, en la construcción popular y en la apropiación popular ciudadana del proceso, más que en este tipo de intervenciones con intereses seguramente pues explicables y válidos de órganos públicos, de partidos, de actores, etcétera. Pero bueno, habría que ver qué es lo que realmente nosotros queremos como democracia judicial, ¿no? Y bueno, ya cómo vengan los resultados de lo que sucedió y cómo se desempeñen será otro punto, pero sí creo que el debate va a entrar ya ahora, pues en la legalidad pues de esta intervención, si es que así fue. Mi querido Federico, a menos que quieras comentar algo de lo que comentó también este Raimundo, agregarte en ese sentido, el 13%, mucho, poco, ¿cómo valoramos también ese 13% en este ejercicio? Honestamente, yo creo que es mucho. Yo recordaba que las elecciones fuera de año electoral normal en la Ciudad de México, que es una entidad con alta participación ciudadana y mucha organización de todo tipo, en comités ciudadanos o vecinales andaba en el 8%. Entonces es casi una tercera parte más, o un poco más. Entonces me parece que es alto. Y te agrego, el asunto es que es una elección muchísimo más compleja que si queremos o no queremos que se investiguen a los expresidentes o queremos revocar o no queremos revocar, que son elecciones binarias, que son las que teníamos previas. Y aquí hay un detalle importante. ¿A quién no le ha convenido que este tipo de ejercicios electorales coincidan con las elecciones normales? A las élites. Les espanta profundamente porque no quieren que la gente intervenga en cosas como revocación de mandato o plebiscitos, incluso formación de leyes. Y ahora tampoco en esto. Y es otra cosa que se nos olvida. Por más que en principio tengas una construcción de hegemonía alrededor de la izquierda partidista hoy en día, la gran coalición de Morena incluye muchos elementos. Y Juan Ramiro Robledo, por decir un nombre específico que era el encargado de la redacción de la reforma constitucional, es un miembro de esta gran coalición que proviene de un sector más bien formalista y conservador del PRI de San Luis Potosí. Pasó por el PRD en algún momento, pero tú encuentras algunos de los elementos más extraños y difíciles de aplicar de la reforma precisamente en las redacciones que hizo este personaje. Ahora, eso es parte de la realidad parlamentaria al momento de crearla. Y me parece que pese a todo eso, el 13% es muy alto. Lo que está mal es que estemos haciendo elecciones fuera de los años electorales normales. Y eso tenemos que cambiar. Otra cosa, un poco sobre lo que dice Raimundo. La paradoja del procedimiento judicial, porque es un procedimiento judicial, que ha empezado en sede administrativa con el INE, preguntándole a muchos candidatos que aparecieron en múltiples acordeones, que es primera señal de la realidad, son múltiples acordeones. Y nos preguntaron, porque como dice Raimundo, también él y yo estábamos en alguno. La respuesta en ese procedimiento administrativo que ya tiene una forma de juicio ha sido la verdad. Yo no sé nada de ese acordeón, yo no pedí que se hiciera, yo no he pagado a nadie para que lo hagan y lo distribuyan. Tú puedes prever como abogado que conoce el procedimiento que todos y cada uno de los candidatos y candidatas que fueron convocados en ese juicio, que por cierto lo empezó otro potosino, José Mario de la Garza, por lo menos uno de ellos, un abogado complicado e interesante que recomiendo
darle seguimiento a su biografía, y ahorita muy cargado a derechas, pero todos las y los implicados en ese asunto, procedimiento especial sancionador, le llama el INE, han estado contestando, yo lo asumo porque es lo razonable, lo que en mi caso, en el caso de Raimundo, es verdad. O sea, yo no he buscado que se haga nada ese a correr, no tengo nada que ver. Si eso es el resultado de la respuesta y el INE no tiene elementos, como parece que no los tiene, que pueda determinar lo que está diciendo Raimundo, es decir, que hay alguna otra organización que está detrás. El asunto es que jurídicamente va a quedar procesalmente demostrado que no hay una intervención como la que dice Raimundo. Ojo, eso es una trampa formalista lo que estoy describiendo y nos va a dejar un mal sabor de boca. Detrás de eso hubo alguna manera en que quienes tenían prohibido intervenir, que eran los partidos políticos o estructuras constitucionales del Estado, hayan intervenido, tal vez, pero acuérdense también que estaba prohibido que intervinieran sindicatos, asociaciones gremiales o organizaciones territoriales. Y ahí es donde a mí no me gusta el formalismo, porque creo que es mejor reconocer la realidad social en la cual los de abajo y los de arriba están organizados. Y a veces los de abajo en su gran coalición que está construyendo una nueva hegemonía de izquierdas, va a generar una nueva élite. A mí me parece razonable que los de abajo y los de arriba, nuevos y viejos, jueguen a la política, organicen sus quinielas, organicen sus acordeones. Entonces aquí lo que está mal es esta idea liberal simplona de que las y los ciudadanos son entes abstractos y puros que no tienen ninguna liga social con organizaciones en la realidad política. No, las y los ciudadanos son ciudadanos porque son parte de el barullo y la reorganización perpetua de la sociedad en términos políticos y partidistas. Y otra vez, lo discutimos el año pasado, una buena parte de los estados de Estados Unidos donde hay elección para el Poder Judicial a nivel de base y también en Supremas Cortes, lo hace a través de partidos. ¿Por qué? Porque no puedes evitar la presencia de los partidos. Entonces, eso es una cosa nueva y qué bueno que estamos discutiendo estas cosas. Para mí, los acordeones fue un instrumento que utilizaron élites y organizaciones de base y también en medio, que esa es otra cosa más difícil de medir, Jesús, las clases medias conectadas en redes que iban creando y peleándose por a quién pusieron y a quién quitaron, lo puedes ver en Twitter, fue divertidísimo eso. Entonces, tienes por lo menos tres ámbitos, las élites de todos lados, o las tontas élites de la derecha decidieron no jugar, si hubieran jugado, tengo la impresión que les hubiera ido mejor, por cierto, las organizaciones de base territoriales en campo y ciudad y las clases medias conectadas en los sistemas viejos y nuevos de prensa. Todos esos están utilizando la herramienta del acordeón. Pretender eliminarla es un tanto cuanto iluso y ahí sí, por más que me desespera luego citar a Gómez Morín, si uno es iluso terminará desilusionado. Entonces hay que ser mejor realistas y a partir de la realidad mejorar las normas que tenemos. Además, quedó Raimundo, de tu opinión, preguntarte lo mismo, 13%, mucho, poco, ¿cómo lo valoramos? Sí, mira, del 13%, pues yo creo que lo que se hablaba era de tratar de alcanzar el 20%, ¿no? Yo recuerdo que mucho se dijo eso desde, pues desde Morena, ¿no? Y en diferentes momentos digo que se pretendía el 20%, ¿no? No se logra ese 20%, pero yo creo que el 13% que se logra es muy bueno, es un muy buen 13%, pues en el contexto de adversidades que ya también comentamos, ¿no? Yo creo que mientras, cuando esto genere todavía mayor, esté todavía mejor asentado, ¿no? Y se vaya arraigando más dentro de la cultura política mexicana, pues seguramente el proceso también se va a ver más fortalecido. Para hacer la primera ocasión con todas estas adversidades, me parece que es pues un muy buen porcentaje, ¿no? Sí, yo creo que es clave, como dice Federico, pues para no aislar este proceso, siendo el de un poder público, ¿no? Tan importante, o sea, uno de los tres poderes,
pues sería muy bueno que no quedara al margen pues de las elecciones donde coinciden los otros poderes, porque eso le podía dar pues esa fortaleza de participación ciudadana que todos quisiéramos que tuviera, ¿no? Pero 13% pues es muy buena participación en el contexto en el que estamos, además pues con llamados a no votar, ¿no? También por otros sectores de la sociedad mexicana, que yo creo que pues fuera de toda lógica pues democrática, ¿no? Y que claro, ahora lo que tratan de señalar o argumentar es que ellos siempre tuvieron razón, ¿no? Y ahí lo ligo con el comentario que venimos de la pregunta anterior, ¿no? Ahora precisamente ellos, quienes están insistiendo en que pues sucedió algo, ¿no? Pues precisamente dicen, por eso es que no queríamos participar y por eso no participamos, ¿no? O sea, ahí estamos atrapados en esto. Yo creo que es muy importante participar en los procesos, pues, democráticos, ¿no? Donde es llamado, la ciudadanía es llamada, es convocada a participar y que la ciudadanía se apropie de los procesos. Yo veo que ahí es donde todavía nos falta mucho, porque el intento de apropiarse del proceso por parte de la ciudadanía, que es un intento legítimo, yo veo que pues al parecer fue contenido, ¿sí? Precisamente por élites políticas, grupos de poder dentro, fuera del gobierno y del propio partido. Y bueno, esa es la parte que a mí no me deja tan contento, ¿no? Yo creo que la aspiración es que estos procesos sean completamente populares, sobre todo porque eso es como se ofreció. O sea, una elección sin partidos y en donde de entrada, pues no participaría el Estado. Por eso insisto en ese punto de partida. Si hubiese sido de otra manera, bueno, pues ya todos sabíamos a qué nos atenemos conociendo la realidad de la política mexicana. Lo cierto es que parece ser que esa realpolitik mexicana pues rebasa este principio y esta aspiración de una elección sin intervención de partidos y sin intervención pues de estructuras de gobierno, ¿no? Digamos, eso es lo que yo creo que es lo que nos va a tocar remontar en los procesos que siguen. Yo espero que avancemos hacia allá, ¿no? Hacia un proceso que sea, pues, mucho más cargado al lado de la construcción social que al lado de las instituciones públicas con múltiples intereses o al lado de los partidos políticos, ¿no? Eso es lo que, pues yo espero, pues son luchas que tenemos que dar. Ahorita estamos viendo, pues, cuál es la situación efectiva en la que nos encontramos en México y cuáles son, pues, los límites de nuestros procesos democráticos, ¿no? Yo creo que esta elección, pues, también nos ha puesto a prueba y está evidenciando cuáles son nuestros límites y de aquí para adelante, pues, hay que seguir construyendo. Algunos, pues, nos toca seguir ahorita batallando, cerrando los procedimientos en el INE, ¿no? Seguramente, pues, habrá otras impugnaciones porque digamos que el recurso más fuerte es cuando ya está la declaración formal, ¿no? La declaración formal ya de los ganadores. Entonces, bueno, eso todavía lo vamos a seguir viendo. Es un tema que va a estar apareciendo todavía, pues, las siguientes semanas, ¿no? Porque apenas estamos entrando en esa etapa. Oigan, y aprovechando precisamente su presencia, preguntarles también qué viene. Ahorita, más allá del proceso, ¿qué viene con este nuevo Poder Judicial? ¿Cuáles son los retos que tienen por delante los integrantes, las integrantes del mismo, ya que queda constituido también el Tribunal de Disciplina, los magistrados, los jueces? Ya desde afuera, con la expertise que ustedes tienen, ¿cuáles son esos retos con los que se van a topar, querido Federico? Eh, Me parece que hay que estar pendientes ahorita de dos cosas. Primero es cómo van los conteos para tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito. Durante la campaña, que tenía una regla muy absurda de que tú no puedes coincidir con otros candidatos o candidatas, la verdad es que era imposible no hacerlo porque organizaciones barriales, familias invitaban y para no tener que hacer 40 reuniones, procuraban invitar a varias candidaturas y entre que entraba uno y salía el otro, terminas conociendo. Y ahí descubrí un pequeño detalle importante. Fue difícil que las personas que están postulándose para jueces de distrito o tribunales colegiados, que es la primera y la segunda instancia, y eso es a nivel federal, pero también en los estados, coincidan, sean vecinos del territorio donde están haciendo campaña. Pero a veces ocurría. Y cuando eso ocurría,
había una conexión muchísimo más seria entre el potencial electorado y la persona candidata. Esa es una cosa que hay que ver cómo les fue a las personas candidatas que eran de su propia localidad. Yo tengo identificados 2 o 3 casos donde sí coinciden y otros donde no, y entonces estoy pendiente a que empiece el conteo para ver cómo les va. Eso es un dato importante, porque es el otro control. La idea de elegir a los jueces de primera instancia es que sean electos por sus comunidades, que por cierto no es una cosa rara para México. En por lo menos 2 estados de la República, Oaxaca, si mal no me acuerdo, y San Luis Potosí, los jueces de mera primera instancia, los más chiquitos, se eligen por comunidades. Desde hace décadas, nadie se había dado cuenta. Bueno, esa es una. Dos, antes de que termine septiembre, yo asumo que los nuevos miembros de la Suprema Corte, hasta arriba, van a tener que irse a tomar un café o un té de tila juntos y juntas, porque el mero primer día tienen que nombrar al órgano de administración judicial. La Suprema Corte tiene el control de este órgano porque tiene 3 de los asientos. Otro asiento lo nombra la presidenta y otro asiento el Congreso Federal, las 2 cámaras. Tienen que hacer este nombramiento. Y yo confieso que no estoy muy seguro si podrían ser ministras o ministros mismos o son personas que nombran los ministros. Pero el punto es que este órgano, salvo las cuestiones de disciplina que tiene el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, tiene todo el poder administrativo para organizar el Poder Judicial Federal, y esto va a ser equivalente en los estados. Y yo vi que desde el año pasado que ahí teníamos un error del tamaño del mundo en el diseño, porque lo que queríamos era sacar al presidente o la presidenta de la Suprema Corte, que era como un pequeño dictador o dictadora en la administración de la judicatura, y ya lo sacamos por la puerta, al jaguar, o a la jaguara esta, pero dejamos abierta la ventana y se saltaron por la ventana 3 jaguarcitos que provienen del mismo lugar de poder, que es la Suprema Corte. Hay que preguntarle a la nueva Suprema Corte quiénes van a ser esas personas que van a administrar lo judicial. Es un cargo esencial e importante y hay que estar vigilantes democráticamente de cómo lo hacen. Ahora sí, los que elegimos van a designar, pero no podemos dejarlos solos. Y eso va a pasar el mero primer día o desde antes. Si se hace con cierta transparencia, tal vez empecemos a enterarnos de qué tipo de personalidades o perfiles está buscando la nueva corte para ese trabajo. Y ahí tengamos cuidado porque otra élite que jugó todos estos juegos que hemos dicho sobre acordeones y demás, es la misma élite del Poder Judicial. Por lo menos la mitad de las candidaturas provenían del Poder Judicial Federal. En algunos casos maravillosamente bien. O sea, a mí me tocó conocer a 2 rebeldes, una rebelda y un rebelde, que habían estado peleando por hacer mejor las cosas en el Poder Judicial y siempre les habían dado en la torre y nunca les habían concedido, pese a pasar los exámenes, un nombramiento. Y ahora el nombramiento tienen la posibilidad de ganárselo democráticamente. Pues es una maravilla, ¿no? Pero el problema es que también hay una élite del Poder Judicial que en el último momento, recuerda, ahora sí ya puedo hablar de los otros candidatos, el magistrado Molina, que era parte del Consejo de la Judicatura y que durante un rato largo de la huelga judicial está horrible, donde de todas maneras seguían cobrando, dejó que siguieran cobrando los paristas. De repente él cambia de chaqueta y entonces se arregla el asunto. Por cierto que le fue mal, la elección funciona. Molina no tiene éxito para colarse en ninguno de los acordeones. En los arreglos administrando la judicatura, ese tipo de personajes siguen teniendo peso en la opinión. La ciudadanía tenemos que estar atentos. Mi querido Raimundo, la misma pregunta. ¿Qué viene ahora con todo este escenario del nuevo poder judicial, viejo? Claro. Bueno, mira, pues hay que, como decía Federico, todavía hay definiciones importantes de órganos internos del Poder Judicial de la Federación que son muy importantes, tienen tareas fundamentales, el administrativo, y ¿sabes qué falta? Bueno, la Defensoría Pública, pero también está el Instituto de Formación Judicial, ¿no? Que yo creo que es muy importante. O sea, son instancias internas del Poder Judicial de la Federación bien importantes que también
pues el cambio tiene, la transformación tiene que llegar hasta allá, ¿no? Yo insistí en eso, hay que, pues, fomentar ese debate, ponerlo sobre la mesa para que no se nos pase, ¿no? Son instancias importantes, en uno se juega el acceso a la justicia y en el otro la posibilidad de cambiar, pues, la manera en la que piensan y la cultura jurídica que impera. Lo cierto es que, pues cuando nosotros despertamos, ¿no? Luego del proceso electoral, siguen ahí. Los problemas sustantivos están ahí y el reclamo social se mantiene y no se va a ver satisfecho, pues hasta que la nueva Suprema Corte de Justicia, pues dé un golpe de timón, ¿no? En los criterios metodológicos, temas que le parecen prioritarios. A mí me parece que tendría que enfocarse mucho más en derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y también, bueno, pues me parece que va a ser muy importante, ¿no? Que principio de la justicia social y ambiental. Y además, frente al escenario que tenemos con nuestro vecino comercial más importante que es Estados Unidos, pues también la reivindicación de la soberanía nacional, ¿no? Frente a todas estas controversias que seguramente pues vendrán. En fin, o sea, este es el escenario de los problemas que vienen por delante. Yo creo que sería bueno que la nueva Suprema Corte de Justicia los asuma desde un principio, desde su propio programa, porque esa es la, pues esa es la justicia que todas y todos queremos en México y que objetivamente se necesita. De eso es de lo que se trata el cambio, ¿no? Y bueno, pues ya ahí es donde veremos, ya en el desempeño y en los resultados, el éxito de la reforma judicial, porque ahora solamente hemos hablado pues del proceso, las elecciones, todo esto, la votación, pero todavía falta pues realmente que veamos los resultados y eso es lo que viene adelante, ¿no? Pues yo quiero de verdad agradecerles a ambos su participación en esta pequeña mesa. Si algo más quieren aportar sería maravilloso para nosotros. Mi querido Federico, muchísimas gracias. Simplemente recordarle a la gente que apenas es la primera probada acerca de qué es este supremo poder de la Unión, cómo está organizado. Faltan muchísimas cosas. Me sumo a lo que acaba de decir Raimundo, Defensoría, Instituto de Formación del Poder Judicial, pero falta la discusión de las fiscalías, que es complicada, pero también otras cosas. ¿Por qué no hemos discutido la elección democrática de la justicia administrativa y la justicia agraria? Salvo en algunas excepciones, los administrativos no se han electo. Falta mucho. Y una de las cosas que a mí más me gustó fue encontrarme especialmente en comunidades y organizaciones en movimiento urbano popular, una fascinación con la complejidad que estaban descubriendo y un orgullo muy grande de viejos activistas en el sentido de quién iba a decir que ahora estamos discutiendo estas cosas y muy interesados en saber, oigan, ¿y por qué dividieron las materias de esta manera? ¿Por qué a veces lo civil se junta con lo familiar y otras veces no? La sociedad se va a volver más jurídica, a veces me espanta un poco eso, pero fíjate, es un gran pendiente y tenemos una señal, por cierto, Jesús, de cuándo nos vamos a ir acercando a un mejor lugar. Estados Unidos, que es nuestro primo más cercano en términos de organización constitucional y política, tiene una cultura que está impregnada de abogados. O sea, los bestsellers de la literatura y de la televisión tienen que ver con abogados en un porcentaje muy alto. Y en México no, porque la justicia siempre era una cosa que era solo para unos poquitos y no le interesaba a la gente. Hay que volvernos todos y todas abogados y litigantes y pelearnos de por qué pusieron una jurisdicción donde no debían, etcétera, etcétera. Mi querido Raimundo, cierro contigo. Gracias, Jesús. Bueno, mira, pues yo creo que lo que viene para nosotros como país, ¿no? Para la sociedad mexicana, con este punto de partida, pues es lo que nos queda es ahondar, ¿no? Profundizar en este proceso popular de reapropiación social del derecho y de una construcción colectiva de la justicia. Yo creo que ese es pues el camino en el que muchos seguiremos comprometidos, hemos estado comprometidos y seguiremos comprometidos
Yo creo que por ahí es que habría que, pues, pensar cómo perfeccionar estos procedimientos, ¿no? Cuáles son los mecanismos que queremos para definir nuestras autoridades judiciales, ¿no? Y también cuál es la justicia que nosotros buscamos que se imparta desde el Estado mexicano, ¿no? Yo eso es lo que, pues, es el compromiso que yo veo, que yo vi, pues, en mucha gente, en los territorios, en diferentes lugares del país, pues una claridad sobre esta necesidad, ¿no? Y también la vi en muchos colegas que participamos, nos encontramos, algunos que nos reencontramos y otros que pues avanzamos, caminamos juntos en el proceso, también lo vi ahí, ¿no? A mí eso es lo que pues me parece muy importante destacar, que no perdamos esa guía, esa visión, ese horizonte, pues de trabajo para todo lo que viene, ¿no? Bueno, yo con eso cerraría, Jesús, y por supuesto, pues agradeciéndote a ti el espacio, siempre desde un principio para, pues, conocer los candidatos, el proceso, acercar el proceso a la gente, ¿no? Y por supuesto, pues en mi caso, pues siempre los buenos gestos, la gentileza que tuviste siempre conmigo, que has tenido siempre conmigo para abrirme espacio y para escucharme. Bueno, yo te lo agradezco mucho a ti y a todo tu equipo y toda tu audiencia también, que han sido pues muy pacientes en las intervenciones que he podido tener y bueno, estoy muy agradecido y bueno, pues aquí estaremos para lo que se ofrezca, Jesús. Mi querido Federico, mi querido Raimundo, muchas gracias de verdad por permitirnos aprender de ambos. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene usted, amigo y amiga. Ya lo sabe, como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.